Lo siento, pero no voy a caer en la trampa socialista. No voy a dedicar más de 10 segundos a lo que pasó en la tarde-noche de este martes en Madrid. Una minoría de ultras impresentables que estarían mejor en una jaula que en la calle no empaña el derecho de miles y miles de personas pacíficas a manifestarse en toda España contra el PSOE, incluso delante de las sedes del Partido Socialista, porque de ahí viene el intento de cargarse la Constitución y la separación de poderes con una ley de amnistía que a los propios socialistas les parecía inconstitucional a todas luces antes de las elecciones generales. De lo que está pasando, a mí me preocupa sobre todo no que 4 imbéciles lancen botellas a la policía, que preocupa, pero sobre todo preocupa que Sánchez esté negociando el futuro de España con un prófugo, que un político amnistíe a otros políticos por mantener el poder. Es una aberración. Eso de que lo hace por fomentar la convivencia en Cataluña es una mentira más grande que su propia cara dura. En todo caso, si así fuera, no solo no lo va a conseguir, sino que lo que va a lograr es incendiar el resto de España. Ya lo estamos viendo. Estamos en la tertulia de Es Política. Hoy nos acompaña el subdirector de Es Diario, ya lo han visto, Benjamín López, y también el periodista Ricardo Martín, ante una jornada de actualidad pues muy interesante y muy prominente en esta semana. Desde luego tenemos que hablar de las manifestaciones que están ocurriendo no solamente en Madrid, no solamente en Ferraz, sino que en toda España en contra de una ley de amnistía que Sánchez pues ya está acordando, ya está cerrando, ya está pactando con Junts y RC. Y me gustaría, antes de nada, pues un titular, digamos, rápido de todo lo que se está viendo en estos días, Ricardo. Bueno, yo creo que las manifestaciones son normales. Realmente hay una parte de españoles, particularmente los votantes de PP y Vox, que están, digamos, movilizándose ante la amnistía que prepara el gobierno. Por tanto, pues es un movimiento, digamos, normal. Se habría dado también el sentido inverso si el PP pues hace algo que no le interesa al PSOE, ¿no? De manera que, además, como hay un interín ahí, que todavía no está la investidura hecha, pues está todo en funciones. Así que yo lo considero, salvo estos incidentes, digamos, de minorías radicales, pues, digamos, dentro de la normalidad de la oposición que ha surgido en España, en una parte de España, contra la amnistía que se va a producir si Junts finalmente quiere, ¿no? Esta es la incógnita que tenemos a estas horas. Y realmente las manifestaciones que se están produciendo, particularmente en Madrid, ¿no? Es verdad que hay manifestaciones en otros sitios de España, pero el dato de ayer es que en Sevilla personas. Bueno, se concentraron en Sevilla 250 personas, en Córdoba 70 y en Granada 30, en Jaén nadie y en Almería pues 700 personas. No son manifestaciones organizadas, Ricardo, eso también hay que decirlo. Sí que es cierto que para este fin de semana, Benjamín, para el 12 a las 12, como dicen desde el Partido Popular, pues sí que se ha convocado una manifestación, digamos, de la sociedad civil, aunque la organiza el Partido Popular, pero abierta a toda la sociedad civil para manifestarse en contra de la ley de amnistía. Lo que se está evidenciando, Benjamín, es un descontento social cada vez creciente, ¿no? Sí, hoy en el editorial de Es Diario pues titulamos eso, que a Pedro Sánchez se le va la investidura de las manos porque la situación está bastante descontrolada. Primero, porque él no preveía que esto fuera a suceder. Segundo, porque ha cometido, yo creo, fallos estratégicos reconociendo la amnistía y las bondades de la amnistía en el Comité Federal del PSOE, posando con Bildu, mandando a Cerdán a hacerse esa foto de la vergüenza debajo de la instantánea esa del 1 de octubre. Lo que le ha situado una situación de absoluta debilidad, ¿no? ante Puigdemont, porque ir a unas elecciones generales para él sería una locura y no le queda otro remedio que la investidura. Puigdemont lo sabe y se está aprovechando de eso. Da sensación de que ha perdido un poco el control de su investidura
En las calles también, la gente está saliendo masivamente. Es verdad que anoche, por ejemplo, en Sevilla no hubo tanta gente como antes de anoche, que había más de 3.000 personas, pero sí había anoche otras 2.000 o 3.000 personas en Oviedo, también había mucha gente en Valencia, en fin, en muchos lugares de España. Evidentemente, no todos los días, en todos los lugares hay mucha gente, pero el descontento es generalizado, se está extendiendo y yo creo que eso pone muy nervioso al Partido Socialista, que trata de insultar a todo el que salga a manifestarse, llamándole nazi, llamándole fascista, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando es evidente que hay algunos grupúsculos, como he dicho al inicio del programa, que deben ser absolutamente condenados, pero que la mayoría de los ciudadanos simplemente protesta contra lo que está pasando, contra este intento de Sánchez de amnistiar a unos políticos por mantener el poder, ¿no? Además, se suma la huelga de Renfe y de Adif 5 días durante el puente de la Constitución. Los sindicatos habían estado dormidos o durmientes durante toda la legislatura, ahora empiezan a despertar precisamente por otra de las cesiones de Sánchez a los separatistas. Es decir, hay un clima, ya vemos los jueces también cómo se han pronunciado contra la separación, contra Sánchez y la ley de amnistía, diríamos la decisión del juez Castellón, que también pone un palo en las ruedas a los planes de Sánchez y ha indignado a los socialistas. En fin, da esa sensación de que Sánchez pierde el control, se le está yendo de las manos la investidura. Y sí, ya termino muy rápidamente para que hablemos todos, pero me preocupa mucho, porque ante la debilidad de Sánchez, un animal herido y acorralado es más peligroso. Y podemos ver, yo creo que vamos a ver, mi pronóstico es que vamos a ver un acuerdo en las próximas horas con Junts, pero a un precio inimaginable, porque Sánchez está herido y antes de que se le termine de descontrolar todo y que se le vaya absolutamente de las manos, va a ceder lo que no imaginábamos siquiera que estaría dispuesto a ceder Pedro Sánchez, probablemente ni él. Vamos a hablar a continuación también, evidentemente, de la investidura de Pedro Sánchez, que es posible que, bueno, pues que en escasas horas haya pacto, quizás ya lo estén cerrando en estos momentos, pero antes de nada vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso, dando su opinión, su manifestación, nunca mejor dicho, sobre lo ocurrido en estas últimas horas en Ferraz y en tantos otros puntos de España. Vamos a escuchar. Estos días, decidiendo que necesita tener claridad, transparencia y saber qué están haciendo, será también fascista. Todo el mundo es fascista aquí, ¿no? Es fascista defender tu democracia, es fascista criticar que Pedro Sánchez haya decidido reinterpretar la Constitución para que todos los delitos pasen por el aro, es fascista pedir que aquellos que han cometido los más graves delitos contra la hacienda de todos los andaluces, creando un sistema corrupto, no sean indultados y se vayan a su casa. Es fascista criticar que se vayan a condonar graves delitos, amnistiarlos contra el erario público, la malversación de fondos públicos. Pero bueno, es fascista pedirle al Congreso que abra, es fascista que nos digan qué se está negociando y que le va a costar a todos los españoles. Es fascista que se someta a juicio a aquellos que han atentado contra la unidad y contra la prosperidad y la convivencia de todos los españoles y que paguen sus delitos por ello. Mire, si Sánchez piensa que España traga con todo, se equivoca, porque quizás trague él con todo, pero no el pueblo español. Y por eso celebro estas manifestaciones, sí. Bueno, ya acabamos de escuchar Ricardo Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y lo cierto es que desde el PSOE, desde sus socios Podemos, RC, etcétera, están acusando prácticamente de fascistas a todos los manifestantes. Yo mismo he estado en la manifestación de Ferraz y efectivamente de las 7.000 personas, 6.800 eran pacíficas, iban a manifestarse en contra de la amnistía, a favor, por tanto, de otro modelo para España. Y sin embargo, bueno, pues son fascistas todos parece para el PSOE y sus socios, ¿no? Bueno, yo creo que la exageración de los términos está siendo, primero es mentira que sea fascismo y es mentira que estemos ante un golpe de Estado. Esto es una locura, realmente es una locura. Acusar un Congreso de los Diputados que va a aprobar la amnistía, Congreso de los Diputados emanado de unas recientes elecciones, ahí decir que el presidente del gobierno está dando un golpe de Estado, yo creo que es libertad de expresión, pero roza seguramente el delito en algunos casos. No se puede decir que es un golpe de Estado, es una gran locura. Igual se decía que era un golpe de Estado también, por cierto, el tsunami, el 1O y los tribunales y el juez Llarena, todos que estaban al frente de esto,
nunca lo calificaron de golpe de Estado. De hecho, las condenas que se han establecido no es por golpe de Estado, es por distintos delitos tipificados en el Pero no con unanimidad, Ricardo. Es decir, de hecho, eso se comentó en su... Golpe de Estado yo creo que nunca apareció ahí. No, se decía rebelión. Rebelión o sedición. Bueno, claro. Pues entonces que se digan, hay otros calificativos, ¿no? Golpe de Estado es una bestialidad, es una salvajada, nadie está dando golpes de Estado y también es realmente, digamos, totalmente falso que las personas que se manifiestan sean fascistas. Es falso. De hecho, en la manifestación de ayer en Ferraz, que hubo una persona que sí es fascista, es miembro de uno de los grupos más violentos de la extrema derecha, cuando intentó hacer el saludo hitleriano y demás, pues se le abucheó por parte de los manifestantes. De manera que ahí los manifestantes que estarán el domingo, supongo, de nuevo en la manifestación del Partido Popular, pues realmente no son fascistas, son personas que están que no quieren la amnistía y que ven que la situación pues realmente está en contra. ¿Qué recorrido tienen estas manifestaciones? Hombre, pues el recorrido de la libertad de expresión, ¿no? Nadie pensará en su sano juicio que estas manifestaciones pueden llevar a un cambio de régimen o pueden llevar a una dimisión del gobierno. O sea, estas cosas serían terribles además para España, porque a través de movilizaciones, si se logra un cambio de gobierno, esto estamos hablando de regímenes como Ucrania en su momento, o como si realmente forzar un cambio de gobierno vía manifestaciones, vía callejera, vía, digamos, insumisión, imaginemos, ¿no? Y cosas de estas gordísimas realmente meterían a España en un callejón sin salida. Obviamente la otra parte concernida pues podría, digamos, emprender igual acciones de este tipo. Entonces yo creo, y después de escuchar a Feijóo, que quiere distanciarse de Vox, yo creo que eso es una buena alternativa para el Partido Popular, que nosotros nos manifestamos, estamos en contra de la amnistía, pero evidentemente luego, digamos, se normalizará la situación y llegaremos a un debate parlamentario constante, imagino, y después al intento del Partido Popular de que cuanto antes haya unas elecciones generales, ¿no? Yo creo que ese es el recorrido lógico, es una hoja de ruta democrática y, por tanto, por lo que tú decías, Hugo, de las expresiones, ¿no?, verbales, de la pasada que supone. Y en redes sociales que se han visto, etc. Sí, calificar de fascistas a estas personas que se están manifestando, digamos, legítimamente y además no como estas manifestaciones en las que tú estuviste, que por supuesto nadie pidió autorización, o sea que esas manifestaciones son ilegales, digamos, en el contexto actual de la ley, ¿no? Pero indudablemente son ilegales, pero no son fascistas las personas que se manifiestan, como obviamente no se trata de un golpe de Estado, lo que está haciendo nadie aquí desde la legitimidad democrática. Yo creo que son más alegales que ilegales las manifestaciones, en el sentido de que es difícil que alguien comunique una manifestación que nadie convoca. Porque ¿quién es el convocante? Es imposible comunicar una manifestación que nadie convoca. Si la gente se va aglomerando en un punto concreto, pues ya me dirás. Quiero decir, son manifestaciones bastante espontáneas y eso pues es muy difícil de regular por una ley. Por lo tanto, yo creo que son más alegales que ilegales. Pero bueno, más allá de ese matiz, lo que está denunciando Isabel Díaz Ayuso es un conjunto de actuaciones de este gobierno que le deslegitiman absolutamente, a mi juicio. No sé si eso hay que llamarlo golpe de Estado, golpe a la Constitución. Para mí sí se está haciendo trampas a la Constitución. Se está intentando reformar la Constitución por la puerta de atrás. Y a eso no sé cómo se le puede llamar, si eso es un golpe de Estado o qué es, pero desde luego es una situación absolutamente grave y denunciable, ¿no? Porque Pedro Sánchez intenta, yo creo, subvertir la Constitución con apariencia de legalidad. Esto lo hemos visto en otras latitudes, se ha hecho mucho y me parece verdaderamente peligroso y grave. Me explico. Pedro Sánchez logra aglutinar una mayoría en el Congreso, lo cual no quiere decir que lo que apruebe esa mayoría del Congreso sea legítimo, legal y constitucional, en absoluto. Puede ser totalmente inconstitucional, como el propio Sánchez y el propio Partido Socialista está convencido que lo es, porque así lo han manifestado antes de las elecciones, cuando le decían a los electores que jamás harían una ley de amnistía.
El segundo paso de eso es llevarlo a un tribunal constitucional que previamente se ha encargado de controlar, pero no controlar con una mayoría progresista, no. Controlar poniendo allí de forma inédita hasta el momento a un exministro de Justicia, a un exalto cargo de Moncloa y tener un control absoluto. El Tribunal Constitucional parece una marioneta en manos del Partido Socialista. Siento decirlo, pero es así. Es un tribunal absolutamente politizado que Pedro Sánchez, acordaos la de pelos en la gatera que se tuvo que dejar para lograr el control del Tribunal Constitucional, pero le importó poco porque el fin último era mayor. Por lo tanto, con esa apariencia de legalidad, va a aprobar una amnistía y con esa apariencia de legalidad el Tribunal Constitucional probablemente se la va a convalidar. Claro, ¿esto cómo lo llamamos? ¿Cómo llamamos a esto? Pues yo no sé si es un golpe de Estado, pero desde luego es la modificación de la Constitución haciendo trampas por la puerta de atrás. Lo veo clarísimo y lo tengo que denunciar. Lo siento al que le moleste, pero es que me parece que es así, ¿no? Y la situación es gravísima. Yo creo que hay muchos españoles que se han dado cuenta. Otros, pues quizá no alcancen a entenderlo, pero hay muchísimos que sí se han dado cuenta y que están saliendo a las calles, que están profundamente enervados. Por eso decía antes, al inicio del programa, que el peligro que corre todo esto es que intentando supuestamente fomentar la convivencia en Cataluña, que es mentira, no lo hace por eso, Pedro Sánchez jamás hubiera dado la amnistía a los separatistas catalanes si no necesitase sus votos, pero intentando supuestamente facilitar la convivencia en Cataluña, va a incendiar el resto de España, porque claro, hay muchos españoles a los que esto nos duele, ¿no? Nos duele profundamente y no estamos dispuestos a aceptarlo así por las buenas, como si no pasara nada. Y luego además que también los españoles tenemos, digamos, vías de expresión y tenemos vías de solventar las cosas. Ya solo faltaba que por unas, digamos, malas políticas, que podríamos decir que es la tesis de la derecha, malas políticas que nos llevan a una mala situación. Si fuera por eso, digamos, España, digamos que se fuera por la borda o que España dejara de existir o que España tuviera una crisis profundísima, ¿no? Y el resultado de la cual, pues prácticamente lo que se está planteando es que aquí no hay realmente ni democracia en estos momentos, ni salidas. Por tanto, yo creo que ahí las personas que irresponsablemente y los opina, la gente que opina, la gente que los propios miembros conservadores del Consejo General del Poder Judicial, hay que recordar que todas las cosas que están pasando, que se están denunciando por parte de una parte del Poder Judicial, no de todo el Poder Judicial, obviamente. El resultado de la votación del Consejo General del Poder Judicial contra la amnistía, pues no es unánime, solamente es de los conservadores. Por tanto, hay una línea de conservadores en la justicia que está en contra de la amnistía, no toda la justicia. Esto pasa igual en los medios de comunicación. Y hay una parte de los medios de comunicación que legítimamente, faltaría más, están claramente contra la amnistía. Y hay otros medios de comunicación que están a favor, incluso hay medios tan reputados como Economist o Financial Times que recomiendan a España que se haga la amnistía. Entonces, es decir, que no es unánime esta situación, no es que de pronto España haya despertado ahora. No, Ricardo, pero reconocerás que está incendiando un poco a la opinión pública, ¿no? Un poco no, mucho, vamos, que está enervando a la mitad de España. A la mitad. El Partido Popular tiene, creo recordar, 10 millones de votos. Es decir, teóricamente puede movilizar por lo menos 10 millones de personas. O sea, esto es normal. El PSOE, si decide mañana, yo creo que no lo va a hacer y además haría mal si lo hiciera. Si decidiera el PSOE y la izquierda española movilizar a los suyos, ¿puedo garantizaros? No. Bueno, no puedo garantizaros, pero vamos, te lo digo con certeza y conociendo el paño y las agrupaciones socialistas que están absolutamente movilizadas con Pedro Sánchez. O sea, la votación que se produjo es real. Vamos a la votación, ¿no? Vamos a la votación, Ricardo. ¿Me dejas que a esa votación? El 65% de los militantes, del 65% que votó, el 87,4% votó a favor. Por tanto, de verdad, conociendo el paño, yo te digo que no hay debate. Déjame que te haga una puntualización sobre esa votación, si me permites. El 87% del 60%, que ya es una participación escasa teniendo en cuenta lo que nos jugamos, a mi juicio, vamos, pero bueno, el 87% de ese 60% efectivamente le dio a Pedro Sánchez un cheque en blanco, porque era un cheque en blanco lo que le pedía, no especificaba nada, ¿no? De acuerdo con Sumar y cualquier otra cosa a la que pueda llegar con cualquier otro partido.
pues ya está, un cheque en blanco, perfecto. Le dan un cheque en blanco para que haga lo que quiera, ¿no? De nuevo, apariencia de legalidad. Pero más allá de eso, hay un 13% que le dice que no. Un 13% de esa gente que tiene el carné aquí, entre los dientes. Un 13%. Extrapola eso no ya a los militantes, a los votantes socialistas. Ese 13% probablemente se convierta en un 25% de votantes socialistas que están contra lo que está pasando. Contra lo que está pasando. Por lo tanto, yo creo que hay mucha más, mi opinión, mucha más de media España que está absolutamente indignada. Algunos incluso dispuestos a salir a la calle. Otros no, pero están indignados en sus casas. Volvamos a la salida a la calle. Esto es un gran fraude. Yo digo que salir a la calle está bien, es un acto de libertad de expresión y de testimonio, está perfecto. Claro. Hay que salir a la calle, insisto, eso no se traduce en nada. Se traduce en un estado de opinión, se traduce en un estado de cabreo, se traduce tal. Lo que tradujeron en lo de la calle en Cataluña fue ir al 1O, es decir, hicieron la unilateralidad, rompieron la legalidad y por ahí fueron. Es decir, porque pasaron, digamos, de las manifestaciones, de todo aquello que estaba haciéndose desde el 2012, pasaron a la acción. Pero aquello estuvo bien, ¿no? Pasaron las manifestaciones, sí. No, digo, la unilateralidad y la declaración de independencia. No estuvo bien, pero se puede arreglar. No estuvo, es de lo que se trata. Aquello no estuvo bien. Nadie dijo que aquello estuvo bien, y de hecho el Partido Socialista. No, la amnistía reconoce. El mismo Sánchez fue el que firmó la implantación del 155, digamos, fue también el Pedro Sánchez, fue el mismo. Pero se arrepienten, Ricardo. Quiero terminar diciendo, para que la gente no se equivoque, que las manifestaciones son manifestaciones. Sí, claro. y que eso no puede derivar en nada, más allá del apoyo expreso de una parte de la población española al enfado y, por tanto... Pero, Ricardo, mira, un presidente del gobierno... Al empujón al Partido Popular, diciendo, efectivamente, en las próximas elecciones, o ojalá sean pronto, supongo que les parece al electorado de la derecha española que necesitarían hacerlas pronto. ¿Para qué? Porque la derecha española, cuando se manifiesta, o las personas que os manifestáis, digo yo que lo que queréis es revertir la situación, es decir, que no haya amnistía, es decir, que la situación en Cataluña revierta a los momentos de hace unos meses, por tanto, digamos, hay una reversión de la situación. Yo personalmente he ido a alguna manifestación, no como periodista, lo que pretendo primero es no quedar como un gilipollas. Eso ante la historia, eso para empezar. O sea, que no se diga que tragamos con todo esto sin protestar, sin el derecho al pataleo. Eso como primera medida. En segunda medida, intento que Pedro Sánchez, ya sé que es una utopía, intento que Pedro Sánchez entre en razón y simplemente respalde lo que él mismo decía antes de las elecciones del 23 de julio. En tercer lugar, y déjame ya que matice lo que has dicho sobre el referéndum de independencia y todo aquello, porque, claro, es que precisamente has puesto el dedo en la llaga, Ricardo, creo yo, porque lo que está en juego ahora mismo es que se va a aprobar una amnistía, que lo que dice o reconoce es que aquella declaración de independencia no estuvo mal, que fue el Estado el que actuó de forma represora contra los políticos catalanes, que no cometieron ningún delito, que actuaron bien y que la justicia y el Estado español se sobrepasó. Eso es lo que está en juego ahora mismo. Eso es lo que se está a punto de aprobar. Eso precisamente. Por lo tanto, no sé si las manifestaciones llegan a algún lado. En Cataluña, desde luego, fíjate a dónde han llegado. Han llegado a que el propio gobierno de España y los partidos que lo conforman estén dispuestos a reconocer que aquello estuvo bien, que allí no hubo ningún delito, que sí, eso es la amnistía. Que fue el Estado el que sobrepasó y por lo tanto hay que borrar de la memoria todas las actuaciones policiales, judiciales, etc. Eso está a punto de aprobarse. Fíjate si llegan a algo las manifestaciones. No. Esto es contradictorio. O sea, se supone que esto no es por las manifestaciones. Esto es por lo que, bueno, tu mismo editorial lo dice, esto es por el interés de Sánchez. O sea, no hay ningún... Bueno, vale, pues entonces no es lo mismo. O sea, no es por las manifestaciones. No es por el interés de Sánchez.
no es por la movilización de los independentistas que pasa esto, no es porque haya un forzamiento desde la calle, no es porque hayan ganado y por tanto el Estado se rinde, ¿no? Vosotros mismos y los que editorializáis así... Hombre, la votación ilegal, por ejemplo, fue en la calle, digo yo, ¿no? Lo que decís es que es por interés de relacionado. Sánchez, o sea, no es por nada más, por interés de Sánchez. A ver si centramos el discurso. O sea, si es por interés de Sánchez, no es por las manifestaciones, no es por las manifestaciones, no es por las urnas, no es por la presión, digamos, contra el Estado por parte de los nacionalistas secesionistas, ¿no? O sea, es por interés de Sánchez. Digamos, comprando ese discurso, que por supuesto yo creo que no es solo por interés de Sánchez, sino que realmente en Cataluña ha habido siempre dos posiciones. La derecha lo que ha hecho ha sido meter el problema en el cajón y ya está, y ya veremos, y resistamos, y siempre la izquierda lo ha hecho Zapatero cuando reformó aquel estatuto, que al final lamentablemente no fue a ningún sitio, y lo ha hecho otra vez y lo va a hacer Sánchez. Por tanto, hay dos tipos de políticas con Cataluña. Una es esconder el asunto. El problema sigue siendo un problema, vamos, yo creo que sigue siendo un problema. Ahí la derecha analiza el tema de Cataluña y no sé, no le debe de ver. Hay que darle las gracias a Pedro Sánchez, hombre. Habrá que darle yo creo que en general el Partido Socialista tiene una cosa, que es que trata de resolver los problemas y no meterlos en el cajón. Claro, entonces, hombre, esta primera cosa, además, es verdad que... El PSC ha llevado el derecho a decidir en su programa electoral. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? Claro. Vamos a ver, los problemas se resuelven cuando vienen. Los problemas se resuelven cuando tú tienes la oportunidad de resolverlos. O sea, no hay esta oportunidad que no se va a resolver el problema. Yo creo que realmente la cuestión de Cataluña es que hay que convivir con ese problema, con una sola condición, que Cataluña es España. Sobre eso no hay dudas. Por supuesto, sobre eso no hay dudas. En su programa electoral. Sobre eso no hay dudas. Y a partir de ahí se puede ir. Pero bueno, termino diciendo que las manifestaciones son fantásticas, que supongo que el plan del Partido Popular, porque las elecciones no van a ser mañana. Entonces, evidentemente, el plan del Partido Popular es pasar páginas, supongo, cuando se consume este acuerdo de investidura y a partir de ahí, hombre, pues ser muy duros con Sánchez para conseguir que las elecciones generales sean cuanto antes. Realmente ese es un plan, digamos, democrático y es un plan totalmente... Ricardo, por alusiones, no hay ninguna contradicción en lo que decía en la editorial y lo que estoy diciendo ahora. Pedro Sánchez, por su único y exclusivo interés, en otras condiciones jamás hubiera dado la amnistía a los separatistas catalanes, jamás, porque no lo llevaba y porque la negaba, porque él mismo decía que era inconstitucional 2 días antes de las elecciones. Por lo tanto, no lo hubiera hecho. Ahora mismo, por su interés personal, está dispuesto a reconocer en una ley de amnistía que aquello que sucedió estuvo bien y que el que actuó mal fue la policía, la justicia española, el Estado español represor frente a los separatistas catalanes. Esa es la realidad. No se puede enmascarar, Ricardo. Te pongas como te pongas. Bueno, ya sé que la gente que comulgáis con las ideas socialistas y tal, es muy duro con esto. Bueno, es muy duro. Yo te llevo a uno de los admirados. Eso de lo que se está reconociendo, que por el interés personal de Sánchez, y no hay mayor corrupción que esa, en eso estuvo acertadísimo Abascal, en otras cosas no, pero en esa sí, no hay mayor corrupción que un político amnistía a otros por su interés personal. Y encima, además, humillando y sometiendo a España a su Estado de Derecho y a su Constitución. Es una verdadera... Digo que no es legítimo lo que está haciendo Pedro Sánchez. Es un sentimiento lo de humillar o toda esta cosa que se dice. No. Humillado, España está humillada, todo esto. Bueno, yo creo que hace falta mucho más. Hace falta mucho más para humillar a España. Solo quiero recordar, finalmente, en el programa del Partido Popular del señor Aznar, 1996, no hay ni una sola mención. Más bien, Pujol enano habla castellano. La mayor cesión de impuestos a Cataluña y a la recaudación de impuestos la produce José María Aznar López. La mayor cesión a Cataluña en tantos otros asuntos que han sido alucinantes, que la propia derecha, el propio Rato decía, y hemos tenido que hacer esto, y luego llegaba Arzayus y llegaba Pujol y decía, nos han dado todo esto, ni lo habíamos pedido. La mayor cesión, sin estar en el programa electoral. Es que me lo miré ayer. En el programa electoral del Partido Popular de José María Aznar no había ni una sola mención
a cesión de ninguna competencia a Cataluña. Ya, pero ¿dónde hay que quedar con esto? Por tanto, los electores del señor Aznar votaron sin saber que iba a hacer cesiones a Cataluña. Tanto es así que cuando hacen las cesiones, hay un vídeo maravilloso que circula por ahí de Aznar en una entrevista en la cual se enfada muchísimo con la entrevistadora, una compañera nuestra, que es columnista de ABC en la actualidad. Y ese vídeo que ahora se está viralizando y que realmente está teniendo miles de visualizaciones, porque es que Aznar defiende la amnistía a terra iure. Y dice, sí, es que hay que ser pragmáticos, hay que avanzar. O sea, todo lo que dice Sánchez ahora, lo decía Aznar. Ricardo, ¿Perdón? ¿te refieres al indulto a terra iure? No a la Sí, amnistía. Sí, de acuerdo. Lo defiende Aznar ante el asombro de la entrevistadora, que dice, pero vamos a ver, pero ¿cómo es posible esto? Y usted está defendiendo, sí, porque lo importante es avanzar por la convivencia. Yo lo hago por la convivencia. O sea, son los mismos argumentos de Aznar que está dando ahora Sánchez. Entonces, y no lo tenía en el programa electoral. Tampoco lo tenía Sánchez del programa electoral y hasta anteayer decía que no a la amnistía. Pero es que, obviamente, el señor Aznar, lo de los indultos a unos terroristas no se le pasó por la imaginación. Tuvo que hacerlo. Porque, lógicamente, la política es pragmatismo, siempre dentro de la ley. Y lo que yo digo es que hasta que se demuestre lo contrario, es decir, que no se puede demostrar, evidentemente, o sea, el Tribunal Constitucional que hay es el Tribunal Constitucional que hay. Es la apariencia de legalidad, esa es la trampa. Y es al que hay que someterse. O sea, no cabe pensar, tú puedes opinar, y yo puedo opinar del Tribunal Constitucional anterior, lo que sea, del Consejo General del Poder Judicial, yo puedo opinar que tiene una mayoría conservadora totalmente que va a remolque de la política del PP y del Vox. Bueno, pero es que eso es opinable. Pero yo no dudo en ningún momento de la legitimidad de los 8 jueces del Tribunal del Consejo General del Poder Judicial. O sea, yo no pongo en duda eso. No pongo en duda, serán del PP o lo que sea. Pero cuando ellos han votado y han hecho un comunicado muy terrible contra el gobierno, pues evidentemente yo no voy a decir que son ilegales, porque no son ilegales, son legales como el señor Conde Pumpido. Y lo que diga el señor Conde Pumpido, como dice el Consejo General del Poder Judicial, va a misa. Y se acabó. Y esa es la legalidad. Y esa es la legalidad. Primero, pero bueno, hay que dejar claro que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, o sea, no está dentro del sistema judicial español, es otra cosa, no está dentro del sistema judicial, eso para empezar. En segundo lugar, yo estaré de acuerdo contigo si los jueces que están políticamente contaminados en este asunto se apartan de la decisión, se apartan, porque hay un principio que es el de imparcialidad que hay que respetar. Entonces, un juez, un magistrado del Tribunal Constitucional que ha sido ministro de Justicia con el gobierno de Sánchez, una magistrada que ha sido alto cargo en Moncloa, creo que están absolutamente contaminados para decidir sobre cuestiones que atañen directamente al gobierno. Lo siento, pero es que es así. Si se apartan, entonces entraremos en el juego que tú estás diciendo, de aceptar sin rechistar sus resoluciones. Si no se apartan, fíjate que no mencionaba a Cándido Conde Pumpido, porque efectivamente pues no queda otra. Me parece que es un juez absolutamente también, diríamos, contaminado, pero no deja de ser un juez y ahí pues me tengo que callar. Pero es que los otros hay elementos objetivos para defender que se aparten de esas decisiones. Si se apartan, estaré de acuerdo contigo. Si no se apartan, creo que la decisión estará contaminada porque partirá de personas que están contaminadas políticamente. Es que el ministro de Justicia, José Manuel Campo, ahora miembro del Tribunal Constitucional, estaba en contra de la amnistía porque decía que era inconstitucional. Claro, es que me quieren hacer tragar con ruedas de molino. Lo siento, pero no. Si ese personaje participa en la deliberación sobre la ley de amnistía, yo diré que no es legítima su decisión. Lo siento en el alma, pero lo diré porque me parece que está contaminada políticamente. Pero Benjamín, eso es o sea, ¿cómo no? O sea, es absolutamente respetable la opinión. Y yo puedo acusar al Consejo General del Poder Judicial diciendo, pero qué jeta tienen estos, pero si llevan 5 años ahí apalancados y no quieren irse. Entonces, eso es opinable, pero yo no dudo de que esa decisión del Consejo General del Poder Judicial, sea la que sea,
pues es la que hay, porque esa es la institución. Es decir, yo tengo respeto institucional y por tanto doy validez a sus decisiones. Ahora, en el terreno de la opinión, yo diré que ya hay que tener jeta para estar ahí durante 5 años y decidir cosas tan importantes como las que están decidiendo. Pero eso es una opinión. La legalidad... No están decidiendo nada. Lo digo porque es muy importante a la hora, digamos, de deslegitimar las instituciones. Es decir, ahora hay un movimiento, para mí, muy peligroso, de deslegitimar y, por ejemplo, emplear términos como ya no estamos en una democracia. O sea, menos mal que no lo ha dicho el líder de la oposición. Futuro, el señor Feijóo, del cual vuelvo a decir, porque él he escuchado en las últimas horas, de una sensatez. Es decir, él está claramente en contra de la amnistía, él va a hacer lo posible desde el ámbito judicial, con recursos, desde el ámbito muy bien y en la calle manifestándose, es perfecto. Pero su discurso no es, digamos, deslegitimar las instituciones, no es decir, yo no voy a hacer caso de lo que diga el Constitucional porque son todos unos tíos del PSOE. O sea, yo no le he oído eso. Sí, no le he oído eso. Decir algo. El que está deslegitimando las instituciones, aparte con las palabras, se pueden deslegitimar sobre todo con los hechos. Y el que se está encargando de deslegitimar las instituciones es el presidente Pedro Sánchez. Con sus hechos, no con sus palabras, con sus hechos, que es mucho más grave. Se está encargando de llevar al Congreso una ley de amnistía que él mismo reconocía que era inconstitucional. Tiene el Congreso cerrado. Nombra a un ministro de Justicia, que es una indecencia. Nombra a tu ministro de Justicia magistrado del Tribunal Constitucional. Nombra a un alto cargo de Moncloa, que es una indecencia, miembro del Tribunal Constitucional. Pone a su exministra de Justicia como fiscal general del Estado, que es una indecencia democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Mantiene cerrado el Congreso al control del gobierno. Mantiene cerrado el Congreso al control del gobierno. Es una indecencia democrática. Eso es deslegitimar las instituciones. Deslegitimar las instituciones no es denunciar eso. Lo que es hacer lo que está haciendo Pedro Sánchez. Eso es deslegitimar. Rajoy tuvo 300 días en las sucesivas fases estas de que no conseguía gobierno y tal. 300 días, está publicado hace exactamente 7 días que lo he leído. 300 días lleva Sánchez 100. Hablamos de Rajoy, de Aznar, de Felipe González y de su... Claro, porque son... Oye, yo tengo que ir... hablar de lo que hay ahora, ¿no? Tengo que ir a las referencias. Justifique. Y además pongo referencias no de Felipe González, ni de... En este caso he puesto referencias de Rajoy, 300 días sin aparecer Congreso frente a 100. Pero lo que a ti te parece mal de otros justifica que esté bien lo de ahora. Es que no entiendo tu argumentación. No, quiero decir, pero Rajoy se saltó un semáforo en rojo y un stop. Está muy bien que Sánchez se salte el semáforo en rojo y un stop. Y no se puede criticar. Hablo de la gravedad. Hablo de la gravedad. Es decir, la gravedad. Si hubo una conducta de personas de este partido que sigue siendo el mismo, es decir, el PP sigue siendo el mismo, el de Aznar, el de Rajoy y el de Feijóo sigue siendo el mismo, por tanto, evidentemente asumirán su historia. Y asumir su historia significa que puede ser grave lo que está pasando, pero las referencias son inevitables. Cuando se habla de la ETA, pues es que es inevitable decir que el señor Aznar se sentó con ellos. Es inevitable decir que él mandó eso. Es inevitable decir que él acercó presos. Es que es Aznar, no es que sea alguien... Es inevitable decir que en 1934 el PSOE organizó uno desde Asturias con la UGT. Sí. Que lo asuma el PSOE. Pero es que la República... Pedro Sánchez es el heredero de un partido golpista. ¿Te parece bien? La República... ¿O hasta dónde llega? La República, que era en ese momento la institución, que estaba, por supuesto, el Partido Socialista también ahí, fue la que reprimió lo de Asturias. No se olvide. La República es la República que se cargaron. La República que ganó las elecciones, no sé si lo sabes. Que se cargaron por desórdenes en la calle. No. El Partido Socialista no reprimió nada, Ricardo, en el 34. Es que ya nos vamos a remontar 70 atrás. Está muy interesante esta clase de historia, pero quiero decir que las cosas no se desborden, que la legitimidad y la legalidad es la que hay y por tanto es la legalidad, no hay otra legalidad
y que la forma de llegar al gobierno siempre en una democracia es ganar las elecciones, no es conformar una mayoría parlamentaria. Por tanto, el Partido Popular, creo yo, que lo que tiene que hacer en esta fase, superado ya la investidura, es dedicarse a que Sánchez dure lo menos posible desde el punto de vista electoral. Que se conforme la mayoría, con estos partidos que son enemigos de España, que quieren destruir la Constitución. ¿Te parece normal? ¿Te parece normal que estén en Bruselas ahora mismo número 3 del PSOE negociando con el prófugo? ¿Te parece normal? No, ¿Te parece normal? Es una exageración absoluta. No se basa en nada, digamos, real. ¿Pero qué es una impresión? Es una impresión de una parte de los españoles que es respetabilísima, claro, pero no obedece a nada. O sea, que enemigos de España no hay nadie. O sea, ni Vox es enemigo de España, por favor, ni por supuesto Podemos es enemigo de España, ni por supuesto el PSOE no es enemigo de España. O sea, los españoles de Waterloo no es enemigo de España. Los españoles no quiere destruir la Constitución. Somos los que establecemos. Los españoles somos los que establecemos votando quiénes son enemigos o no. De momento, mientras los partidos que concurran y ganen o pierdan sean legales, no hay ningún enemigo de España. Hay partidos españoles que votan legalmente enemigos de España, pero son enemigos de España. Que votan y votan alternativas dentro de una democracia. Entonces, no sé si, o sea, dentro de la democracia todos aceptamos las reglas del juego. Por tanto, enemigos de la democracia, pues a lo mejor hay enemigos de la democracia, pero no sé, los enemigos de la democracia son los que violentamente enemigos de España, la democracia, ¿sabes? Entonces no hay enemigos de España. Nos hemos quedado... Así de fácil. No hay enemigos de España. Porque este jueves se debate en el Parlamento catalán una ley para un referéndum unilateral. Eso es ser enemigo de España, Ricardo. Tú lo puedes llamar como tú quieras. Ya te digo que es difícil de aceptar. A ver lo que sale, porque a lo mejor es evidente. A ver, es evidente que el partido. Déjame que termine, perdona. Sé que es difícil de aceptar para mucha gente moderada, sensata como tú, pero que le cuesta renunciar a lo que ha mamado de toda la vida, ¿sabes? Sé que es difícil de aceptar lo que está sucediendo. Pero lo que está sucediendo es eso. Que Pedro Sánchez está negociando de forma absolutamente indigna, vergonzante y lamentable con los enemigos de España. Con un señor que es prófugo de la justicia, Ricardo. Y tragar con eso es convertirse en cómplice de eso. Porque es verdaderamente inaudito, es inmoral y es irresponsable irte a negociar un gobierno de España con un prófugo de la justicia en Waterloo. Y es lamentable intentar darle una amnistía que tú mismo decías que era inconstitucional. ¿Quieres tragar con eso? Me parece perfecto. Los electores dirán tarde o temprano, porque evidentemente, o sea, más de 4 años no va a durar esta tortura para una parte de españoles, no va a durar. Probablemente 4 años habrá elecciones o antes incluso, y ahí los españoles que se hayan manifestado o no, pues van a tener la oportunidad de votar. Y ese es esa es la gran capacidad de la democracia. Y no hay más. O sea, las calles están muy bien, pero ni con Podemos, afortunadamente, se logró, digamos, dar un giro a España en la línea X, ni con Podemos en las calles, ni el rodea al Congreso consiguió que sus señorías se alteraran y votaron lo que tenían que votar. Rodea al Congreso, no pasó nada. Y ahora tampoco va a pasar nada. El 14M sí que dieron resultado. ¿El qué? Las manifestaciones del PSOE delante de las sedes del PP después de los atentados del 11M, esas sí que tuvieron un efecto electoral. Es así. Podríamos debatir eso. Bueno, no creo que nos hemos quedado ya sin más tiempo. Ricardo Martín, Benjamín López, un placer. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a vosotros. Estamos en Es Diario con Ignacio Catalá. Él es diputado de Asamblea de Madrid, también es secretario de Transportes del PP de Madrid. Y es un placer estar contigo, Ignacio, porque hay mucha actualidad esta semana. Y qué mejor que, bueno, pues un político, tú que estás al final en el día a día, ¿no?, de la política, pues que para poder analizar la actualidad. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar contigo, Hugo. Bueno, hay un cabreo, podemos decir incluso generalizado por la amnistía, se está palpando en la calle, bueno, pues miles de personas, no solamente en Madrid, sino que incluso por toda España, especialmente en Madrid, ya se están manifestando en contra de la amnistía que Pedro Sánchez pues ha aplaudido, ha accedido
a concederles a Junts y a RC, que ya está negociando y que es una exigencia para poder ser presidente del gobierno. Ignacio, ¿cómo valoras esto? Bueno, o sea, qué duda cabe que yo creo que Pedro Sánchez está incendiando las calles de España. Y es que hay mucha gente que está muy enfadada con lo que está pasando en las últimas semanas en España. No hay que olvidar que Pedro Sánchez no se presentó a las elecciones llevando la amnistía en el programa. Si Sánchez se hubiese presentado a las elecciones llevándose un programa electoral que iba a llevar una amnistía adelante, bueno, pues a lo mejor tendría algún tipo de legitimidad. Pero es que no ha sido así. Por lo tanto, Sánchez no solamente está estafando en este momento a toda la sociedad española, sino que ha engañado a toda la gente que votó al Partido Socialista en las elecciones generales. Y luego, pues claro, lo que no se puede es, por un lado, mentir a la sociedad, incendiar la convivencia en España y luego quejarse de que hay gente enfadada. Bueno, pues quizás con toda la razón. Claro, lo que estamos viendo al final también son manifestaciones espontáneas de la sociedad civil. Sin embargo, el Partido Popular ha convocado para los días 12 y 18 de noviembre, es decir, para este domingo y para el próximo domingo, pues manifestaciones en todas las capitales de provincia, es decir, en toda España, pues más de 50 manifestaciones en contra de la amnistía de Pedro Sánchez. Sí que es cierto que el PP, pues de alguna forma, se desmarca, ¿no?, de estas manifestaciones porque no son promovidas por el Partido Popular, pero sí que ya ha puesto en marcha, como decía, esas manifestaciones, entre ellas que habrá también en Madrid, claro. Sí, bueno, si me permites la precisión, sí. Lo que el Partido Popular, a través de su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado son movilizaciones cívicas en todas las capitales de provincia para este domingo 12 de noviembre a las 12 de la mañana. Es verdad que esa gran movilización, que también se espera que vaya a haber el día 18, no la promueve el Partido Popular, claro, pero sí que estaremos allí apoyándola. Y luego, bueno, lo que está sucediendo estos días en Ferraz no son movilizaciones que el Partido Popular haya convocado. Eso sí, luego vemos como el Partido Socialista está saliendo en tromba a culpar de ello al Partido Popular, cuando el único partido en la historia de España que tiene en su historial el haber convocado movilizaciones para asediar las sedes de otro partido ha sido precisamente el Partido Socialista. Es que fue el Partido Socialista el que, cuando fueron los terribles atentados terroristas en Madrid en el año 2004, el que llamó a asediar las sedes del Partido Popular. Es que es el Partido Socialista el que amparó y el que legitimó, por ejemplo, los escraches a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, o también los que justificaron los escraches que recibió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Por lo tanto, que el Partido Socialista, el partido de rodear las sedes de otros partidos, venga ahora a quejarse de que se lo están haciendo a sí mismos y encima culpar al Partido Popular, bueno, pues es una más de las desvergüenzas del sanchismo. Bueno, hay que tener en cuenta, Ignacio, que al final el Partido Popular, yo he hablado con dirigentes territoriales, con varones territoriales, y lo que me dicen es que evidentemente se defiende a ultranza el derecho de manifestación legítimo de todos los españoles, pero desde luego, claro, hay actos violentos que están viendo en estas manifestaciones que no son respaldados. En todo caso, no son promovidas. Estas manifestaciones en torno a la sede del PSOE no son promovidas por el Partido Popular y, sin embargo, como tú decías, el PSOE está acusando al Partido Popular de promover estas manifestaciones, lo cual es un sinsentido porque es que no se está dando. Así es que las movilizaciones ciudadanas espontáneas que estamos viendo estos días no las convoca el Partido Popular. Es que el único partido que ha convocado directamente a la sociedad para que cerquen la sede de otro partido ha sido precisamente el Partido Socialista. Y como te decía anteriormente, el Partido Popular ha convocado a la sociedad el próximo domingo para que de manera cívica y responsable podamos expresar todos los ciudadanos el enorme hartazgo que tenemos con el sanchismo y que, por supuesto, no aceptamos la amnistía a los corruptos, a los golpistas, en definitiva, a los socios que Sánchez quiere para lograr su propia investidura. Y luego, si me permites una precisión sobre los actos que vimos, por ejemplo, en el día de antes de ayer en Madrid, ahí lo que estamos viendo es cómo se han realizado unas actuaciones policiales que yo creo que han sido excesivas. Cuando se producen unas manifestaciones en las que había gente mayor, en las que había familias, en las que había niños, yo creo que las actuaciones de la policía tienen que ser enormemente mesuradas, sobre todo si no se están produciendo actos de violencia o, en el caso de que se estén produciendo, si son minoritarios respecto a la inmensa mayoría de la gente que está allí. Claro. Entonces,
Lo que ahora tiene que pasar es que la delegación del gobierno, y en concreto el delegado del gobierno en Madrid, debería dar explicaciones de cuáles fueron las justificaciones, las motivaciones y de quién fue el que dio la orden de lanzar material antidisturbio contra los manifestantes, porque desde luego podemos estar viendo cómo se produjo una actuación enormemente desproporcionada respecto a lo que allí estaba sucediendo. Hay que destacar precisamente eso porque quien da la orden, en primer lugar, de poner un perímetro muy alejado de la sede del PSOE, eso para empezar, pero también quien da la orden o quien autoriza, digamos, el poner en marcha ciertas medidas antidisturbios, entre ellas, como ya se afirmó y como ya se confirmó, mejor dicho, gas lacrimógeno, pues ha sido evidentemente el delegado del gobierno en Madrid en coordinación con los jefes de la unidad de la UIP, pero evidentemente con la aquiescencia en coordinación, como decíamos, con el delegado del gobierno en Madrid, con lo cual es muy poco habitual, por no decir muy raramente, se ha dado que en una manifestación se use gas lacrimógeno. Parece, efectivamente, como aluden diferentes sindicatos policiales, una actuación bastante desproporcionada. Claro, y sobre todo que al final, cuando se utiliza material antidisturbios, tiene que utilizarse justificado por la situación que allí se está produciendo. Normalmente, en las manifestaciones de la extrema izquierda sí que vemos como hay un montón de antisistemas que lo que utilizan son las manifestaciones para generar disturbios, desórdenes públicos, ruptura del mobiliario, pero eso no es lo que hemos visto en las manifestaciones de los últimos días. Por lo tanto, el delegado del Gobierno de Madrid tiene que dar explicaciones y tiene que decir claramente cuáles fueron las situaciones que motivaron el uso de material antidisturbios contra gente mayor, contra familias que iban con niños, en definitiva, con uso de material antidisturbios de una manera desproporcionada respecto a lo que estamos viendo en los medios de comunicación estos días que sucedió en la calle Ferraz. Y lo que hay de fondo, como decíamos, es esa amnistía, esa ley de amnistía que Pedro Sánchez pues ya ha accedido a conceder a Junts y a RC, que ya está negociando. Parece que se está encallando, digamos, las negociaciones, como dicen ellos, en cuestiones técnicas. Veremos en qué termina, pero efectivamente el hartazgo, lo que subyace es esa ley de amnistía que rompe la igualdad de todos ante la ley, que es un principio básico, vamos, de cualquier Estado de Derecho y, por supuesto, en un país democrático como lo es España. Ahora parece que hay personas que se llaman Puigdemont y compañía y afines que van a recibir un privilegio judicial. Bueno, es que nuestra Constitución garantía la igualdad de todos y la igualdad de todos ante la ley. Y lo que estamos viendo ahora es que no motivado por el interés general, sino motivado por el interés particular de una persona, que es Pedro Sánchez, se va a producir una amnistía que es una ruptura de esa igualdad y que también, en nuestra opinión, supone una quiebra del Estado de Derecho y de los principios que rigen desde la transición España en la actualidad. Es que lo que no puede ser es que como Sánchez necesita los 7 escaños de Puigdemont para lograr su investidura, vaya a concederle una barra libre de condonación de todos los delitos, una barra libre de condonación de las deudas y una barra libre de transferencias de infraestructuras y de competencias que en definitiva lo que viene es a romper con la igualdad de todos. Por ejemplo, cuando se está hablando no solamente de amnistía, sino también de la condonación de 15.000 millones de euros a la Generalitat de Cataluña, de lo que se está hablando es que ese dinero se gastó en las embajadas del Diplocat para hablar mal de España, en la subvención a los medios independentistas que llevan años hablando mal de España y que ahora lo vamos a tener que pagar entre todos los ciudadanos. Para que quien nos ve en casa lo entienda, con esos 15.000 millones de euros que se le van a condonar a la Generalitat de Cataluña, se podrían construir en España, por ejemplo, 100.000 viviendas públicas gratuitas para los jóvenes. Por lo tanto, el Partido Popular de Madrid está completamente en contra de esta barra libre de amnistía, de condonación de deuda y de transferencia de competencias que, como decía, insisto, se basa no en el interés general, sino en el interés particular de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Claro, esto es importante explicarlo porque efectivamente las comunidades autónomas del Partido Popular, que prácticamente son todas en España, ¿no? Es decir, que gobierna el Partido Popular, pues se ha opuesto, pues a esa medida de condonación de la deuda que, según el Partido Socialista, pues se quiere extender a todas las comunidades, incluidas las del Partido Popular. Sin embargo, hay mucha gente que no entiende esto. ¿Por qué los de las comunidades del Partido Popular pues no se acogen, ¿no?, a esta reducción de la deuda? Porque efectivamente no es que desaparezca la deuda, es que se mutualiza, es decir, que la pagarían al final todos y cada uno de los españoles. Se pasaría de la comunidad autónoma al Estado general, digamos, la administración central, y por tanto pasaría a ser una deuda más, como cualquier otro tipo de deuda, y lo que hará es incrementar la deuda del Estado español, ¿no?
Efectivamente, y lo verdaderamente trágico de esto es que el exceso de deuda que ha generado los gobiernos de Cataluña, los gobiernos independentistas de Cataluña, no ha sido una deuda que haya salido de una mayor inversión en sanidad, de una mayor inversión en servicios sociales, de una mayor inversión en educación, no. Es una deuda que viene generada precisamente por el derroche de dinero que durante las últimas décadas llevan haciendo los gobiernos independentistas para sufragar el propio independentismo, para sufragar sus embajadas en el exterior, para sufragar esas subvenciones que dan a los medios de comunicación independentistas. Y ahora resulta que lo tenemos que pagar entre todos. Y más aún, que comunidades como Madrid, que han llevado durante la última década una política presupuestaria y fiscal responsable, y esto lo entiende todo el mundo en su casa, cuando tú tienes una economía no puedes gastar más de lo que ingresas. Pues bien, comunidades como Madrid han mantenido ese equilibrio presupuestario, manteniendo al mismo tiempo una buena prestación de servicios públicos. Pues bien, en Cataluña esto no ha sido así. Y no ha sido así, como decía, no porque hayan hecho un mayor gasto en sanidad, o en servicios sociales, o en educación, sino porque lo han hecho en el independentismo. Y ahora pretenden que todos paguemos y que comunidades responsables como Madrid también tengamos que sufragarlo. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que con nuestros impuestos no. Con el dinero de Madrid no se va a pagar la barra libre a los independentistas solamente porque Sánchez les necesita para gobernar. Y para concluir, precisamente pues habrá una investidura de Pedro Sánchez. Hay que esperar a que se produzca, si se produce o no ese acuerdo finalmente con Carles Puigdemont, pero pongámonos en el caso de que hay finalmente esa investidura de Pedro Sánchez, que Sánchez es investido. ¿Aguantará este gobierno? Porque al final ya no solamente es la investidura. Es decir, si vemos un poco más allá, Pedro Sánchez, para sacar adelante cualquier tipo de iniciativa, le hará falta, bueno, pues el acuerdo y el pacto de todos los partidos que hemos visto hasta ahora, desde Sumar, pasando por Junts, pasando por RC. Dentro de Sumar está Podemos y una gran amalgama de partidos políticos que siempre están, bueno, pues a la guerra entre sí. Es decir, de haber una investidura, parece que no será una legislatura estable para España. Bueno, es verdad que tendremos muchas turbulencias a lo largo de la legislatura en caso de que Pedro Sánchez consiga armar una mayoría para ser investido. Pero no hay que olvidar una cosa, y es que todos los partidos que apoyan o que van a apoyar a Pedro Sánchez tienen algo en común, y es su odio a España y su objetivo de que se haga cualquier cosa con tal de que no gobierne la derecha. Por eso vemos a partidos como el PNV, que son partidos tradicionalistas, favorables a la Iglesia Católica, con partidos como el comunista, que lo que quieren, por ejemplo, es acabar con la educación concertada o, por ejemplo, ponerle impuestos a la Iglesia. Es la razón por la cual vemos, por ejemplo, a partidos como podría ser técnicamente Junts per Catalunya, claro, que es favorable a la industria, con partidos como Sumar, que lo que quieren es una transición energética en la cual sea la propia industria la que pague esa transición. Y como te decía, el motivo de todo esto es que esos partidos lo que no quieren es que gobierne la derecha y están dispuestos a pactar con quien sea y lo que sea con tal de que eso sea así. Y Sánchez se erige en el gran capellán de esa masa de partidos que no quieren a la derecha o que quieren directamente que a España le vaya mal. Por lo tanto, ya te digo que es verdad que veremos una legislatura enormemente turbulenta, pero aún así ese bloque que Pedro Sánchez está creando a su alrededor se va a mantener, porque a lo largo del tiempo se mantendrá esa idea de evitar a toda costa que gobierne la derecha. Ignacio Catalá, diputado en la Asamblea de Madrid, también secretario de Transportes del PP de Madrid. Un placer recibirte y que estuvieras aquí en Es Diario. Gracias. Muchas gracias, Hugo.